Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 872 La rama Second Life de los Zerg. Hierro, 2 en 1. Otro fenómeno extraño. Este miembro del equipo de exploración fue completamente incapaz de mantener la calma. ¿Quizás sea algún tipo de zombie especial?, preguntó el equipo de expedición en voz baja. Después de todo, ya habían visto al imponente zombie de la fábrica mecánica, por lo que no era demasiado extraño que aparecieran escenas extrañas y horribles. XT. No estoy seguro de qué es. El espadachín Guzla sonrió suave y elegantemente. Sostenía una exquisita espada larga de color púrpura en su mano y miró a lo lejos. Pero no hay un aura poderosa. En realidad, está diseccionando a un poderoso zombie mecánico. Esto es suficiente para que lo llamen extraño, esto no significa que sea débil. Quizás ya sea inimaginablemente poderoso. Por eso no nos atrevimos a acercarnos. A su lado, la niña llamada Manta dijo: esto es demasiado aterrador. Quizás incluso las deidades de alto nivel puedan morir. Al mismo tiempo, hubo noticias aún peores. Aunque tu imperio ha hecho todo lo posible para enviar el clon de Dios y el equipo de mechas automáticos de largo alcance, el objetivo no era el virus, sino eliminar a los supervivientes, destruir tu zona subespacial y luego lanzar el cañón estelar aniquilador por segunda vez. Sin embargo, existe una alta posibilidad de que su equipo mecánico sea completamente eliminado. Afuera. Las dos fuerzas ya habían entrado. El ejército mecánico confiaba en el hecho de que no estarían infectados y eran estructuras sin vida. Sin embargo, en este momento, existía la posibilidad de infección. Nosotros los dioses vinimos aquí porque tenemos un nivel de vida más alto y el virus no puede infectarnos con su evolución actual. Ahora que lo pienso, es bastante aterrador. La expresión del espadachín Guzla era tranquila, pero su corazón ya se estaba hundiendo. Toda la situación era más grave de lo que creía. No es de extrañar que estos feos bichos del reino de Daeron los invitaran a toda costa. Nuestra civilización puede no sobrevivir. Un pensamiento aterrador apareció de repente en la mente de este dios de 6000 años. Pero, mientras pueda hacer a mi hija. Agarró con fuerza su espada larga. Naturalmente, tenía sus propios planes para venir aquí. Manta era su hija y el hijo de Dios. Nacieron extremadamente nobles y poseían la autoridad para ingresar al espacio-tiempo de alta dimensión. Se podría decir que nacieron divinos. Se podría decir que es la segunda generación de un dios. De hecho, nació en una familia pobre. Aunque su talento era asombroso, este era el límite de lo que podía hacer desde cero. Sabía claramente que no había posibilidad de ninguna mejora adicional. Solo podía depositar sus esperanzas en su hija. La cuidaría con esmero y le daría un punto de partida más elevado, una herencia más elevada, para que la próxima generación pudiera continuar su sueño. La llamada herencia era así. La herencia de la familia de una deidad nunca había sido construida por una sola persona, sino por generaciones de descendientes. Ya había cruzado el umbral más doloroso y difícil. Había abierto conocimientos, sistemas y caminos. Los que vinieron después de él deberían tenerlo más fácil. Su objetivo era un bebé que se había convertido en el taoísta del universo. Vino aquí no solo para investigar este lugar, sino también para que su hija conociera al bebé del taoísta del universo. Él había nacido hacía solo un día y ambos tenían la misma edad. Si pudiera conectarse con ellos, sería una gran ventaja para él, un miembro de la rama divina natural, e incluso para él mismo. Una civilización extraordinaria con varios taoístas universales debe tener una larga historia de conocimiento, incluso una técnica de creación de Dao universal madura y antigua, razón por la cual tantos taoístas de nivel 9 pudieron abrirse paso. Esto fue suficiente para enrojecer de envidia a todos los dioses supremos. Por supuesto, los otros sistemas de Dios también tenían planes similares. No solo quería investigar, sino que también quería traer a la hija del espíritu divino de su linaje a este lugar para investigar y viajar. De hecho, no solo había jóvenes de los dioses extremadamente hermosas, sino también algunos jóvenes apuestos de los dioses. Si a la raza opuesta les gustaban, y si no fueran solo chicas, tenía que intentarlo. Este fue el caso de algunas carreras especiales. Miró a Manta con dulzura. Tenemos que ser cuidadosos. Este lugar se está volviendo cada vez más extraño. Quizás después de un tiempo, ni siquiera dioses como nosotros puedan resistir al virus, tenemos que encontrar el objetivo rápidamente. Quizás solo el niño que ha descendido a este mundo pueda luchar con él y saber cómo tratar con él. Por cierto, sois un equipo de exploración, ¿verdad?
En ese momento, el espadachín Guzla se dio la vuelta y miró a los débiles humanos. Él sonrió y dijo: «Ve e investiga la misteriosa fábrica de al lado. Ve a ver a ese hombre misterioso. ¿Nos deja?» Estas personas miraron su suave sonrisa e instantáneamente sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Para que estos dioses pudieran escalar hasta el día de hoy y abrirse camino a través de montañas de cadáveres y mares de sangre para establecer su divinidad, ¿cuál de ellos no fue extremadamente cruel? Solo entonces supieron cuál era el objetivo de la otra parte. Los había salvado para que pudieran probar la otra fábrica, más aterradora y siniestra. Anuncios de Put Future. En comparación con los núcleos mágicos de la era zombie que había estudiado antes, esta nueva era zombie era un poco nostálgica para Shuzi, pero también había algunas diferencias. Esta era una civilización tecnológica pura, y los zombies infectados eran todos personas comunes y corrientes. Sin embargo, la maquinaria inteligente y la IA eran comunes. Cada hogar tenía un Smart Televisión, una lavadora, un trapeador e incluso un inodoro inteligente. Al igual que los humanos en la Tierra, cada casa estaba equipada con una computadora, que era un producto muy barato y popular. Se dice que una explosión nuclear provocará la mutación de los seres vivos y provocará un desastre que está más allá de la imaginación humana. Realmente es así. La expresión de Shuzi era muy tranquila y relajada. Incluso sintió que había una atmósfera de paz y ocio. Para él todo era simplemente natural. Tomó un sorbo de té y continuó diseccionando la pequeña fábrica de té. Él sonrió y dijo: «La alta temperatura y radiación del camión aniquilador de estrellas es como un crisol de temperaturas súper altas, que da vida a una cierta IA electrónica y mecánica ordinaria infectada por el virus del dios Pilar. Cuando un virus informático infecta una computadora, como máximo implantaría un programa. Sin embargo, la situación frente a él era como una piedra que se convierte en demonio y gana inteligencia. Toda la máquina se había convertido en espíritu y poseía vida verdadera». Los ojos de Shuzi se entrecerraron ligeramente mientras hacía un juicio en su corazón. Sin embargo, este no era un demonio común y corriente. En la explosión del camión estelar aniquilador, todas las criaturas de tipo vegetal y humano del continente fueron exterminadas. Los otros dos dioses pilares fueron desastres naturales. Este nuevo pilar dios era diferente. Para él, no fue una verdadera extinción. La IA de la maquinaria de acero era diferente. Muchos de ellos fueron enviados a volar y convertidos en chatarra, pero todavía había posibilidades de sobrevivir. No eran de carne y hueso. Este dios pilar aprovechó la oportunidad para reunir las células de toda la raza, el acero mecánico, el virus del dios pilar, en condiciones especiales, formó una nueva forma de vida. Usar el cañón Star Annihilator para exterminar es en realidad una gran presión para la evolución de los seres vivos. Supervivencia del más apto, muy interesante. Es muy interesante. Shuzi continuó estudiando y observando la estructura celular microscópica, sintiendo una sensación de satisfacción. El conocimiento es en verdad el poder de todas las cosas. La nueva carrera divina del pilar frente a mí se ha embarcado en un camino de forma de vida abierto por un conocimiento especial. Sintió que era muy maravilloso. Frente a él había un estado que incluso él sentía que era muy inconcebible. No había posibilidad de que las células de todo el clan fueran infectadas. Esto se debió a que las células de toda la raza no tenían ningún material genético de ADN. Eran simplemente partículas de arcilla especiales de células extraordinarias. Fue extremadamente simple. Caroline lo había llamado uno, por lo que también era todos. Sin embargo, en ese entorno, las células de todo el clan se fusionaron con acero, pero una nueva secuencia de ADN fue mutada. Estas ya no eran las células de toda la raza. Solo habían absorbido parte de la estructura celular de toda la raza. Eran una célula de hierro especial, o mejor dicho, una extraña vida basada en el hierro. Todos estos eran nuevos tipos de carne y hueso mecánicos. Sí, lo era. ¿Cuál fue la característica más importante de una raza? Continuación. Podrían producir descendencia. Una gran fábrica dio origen a una pequeña fábrica. Esta no era la línea de montaje de una fábrica, donde se producían lotes de máquinas de IA. Fue una verdadera reproducción de la vida, como el embarazo de 10 meses de una madre. ¿Crees que la fábrica produce ejércitos mecánicos? Realmente fue dar a luz. Sin embargo, fue el proceso de fabricación de la línea de montaje el que formó una fusión especial, que condujo a la formación de una civilización y los medios de reproducción para esta forma de vida especial basada en el hierro. La importancia de esto fue un paso adelante en una era. La estructura actual de los Zerg era una rama de la vida basada en el carbono.
Era un árbol de la vida que se formó con vida basada en carbono como base. Frente a él, apareció un segundo nodo de rama original. Una forma de vida basada en hierro. ¿Qué tipo de forma de vida somos? Somos formas de vida basadas en carbono. Esto incluía a los terrícolas, el pueblo de Elorn, el pueblo espadaña e incluso la raza superior de la vida basada en el carbono, los Zerg. Todas eran formas de vida basadas en carbono. Según la descripción de los Zerg, entre las formas de vida que evolucionaron naturalmente en el universo, las formas de vida basadas en carbono representaban alrededor del 98% y eran las que tenían más probabilidades de aparecer. El 1% restante eran formas de vida basadas en silicio, y el 1% restante eran otras formas de vida extraterrestres, una mezcla de cientos de miles de ellas. En ese caso, ¿cómo se formaron naturalmente los seres basados en el carbono? Anuncios de Put Future. Cualquiera que hubiera estudiado biología sabría que se trataba de un montón de carbohidratos, aminoácidos y ácidos nucleicos omnipresentes y sin sentido, casualmente, formaban la estructura más primitiva de esporas de vida. Un montón de materia muerta se combinó casualmente en un ser vivo y luego evolucionó, lo que resultó en que poseyera vida. En otras palabras, todos los edificios existentes fueron construidos sobre carbono como base, pero frente a sus ojos había aparecido otra forma de vida. Esto equivalía a señalar el bioárbol, la base de un segundo edificio de base de hierro. Esta es una base de pseudo-hierro. En ese momento, el subcerebro de los Zerg respondió. Somos una carrera por la vida basada en el carbono. Nuestras esporas son esporas basadas en carbono, podemos desarrollar innumerables razas, pero no podemos romper con nuestro marco basado en carbono, esto es solo una simulación de una forma de vida extraña. Al final, no es la estructura biológica de la otra parte. A Shuzi no le importó. Mi intención original al producir núcleos mágicos desde el principio era intentar crear vida basada en el silicio, otra rama de la vida. Sin embargo, la aparición del isodario fue sin duda un fracaso, sigue siendo una vida basada en el carbono. Forma de carne y hueso, a excepción del núcleo mágico en su cerebro, que es una piedra a base de silicio y dióxido de silicio. Sin embargo, ante mis ojos, realmente no ha evolucionado de una forma de vida basada en medio silicio con núcleo mágico a una forma de vida basada en silicio. De hecho, se ha convertido en otra rama extraña, una forma de vida basada en hierro. La expresión de Shuzi era sorprendida y extraña. La vida era incierta y nadie sabía en qué se convertiría. Querías un producto a base de silicio, pero resultó ser uno a base de hierro. Esta especie ya ha comenzado a poseer la capacidad de reproducirse. Shuzi dejó sus herramientas de disección. En este momento, naturalmente todavía tenía que diseccionarlo. Anteriormente, cuando usaba el poder de las leyes, tenía que confiar en los 6 caminos de la reencarnación. Caroline y los demás eran seres verdaderamente débiles de 9º rango. Naturalmente, eran como seres tridimensionales. Podían ver toda la estructura de un ser vivo como si fueran seres bidimensionales. Sin embargo, Shuzi no pudo. Era como cuando fue a la biblioteca y tuvo que abrir las páginas. No usaría la reencarnación ni las leyes para asuntos innecesarios de la vida. ¿Eso se lo haría más fácil para él? Al contrario, sería muy inconveniente. Porque una vez que Samsara desapareciera, el inframundo volvería a ser un caos. Sin embargo, el viaje para llegar al 9º escalón es un poco largo, se masajeó las sienes y se angustió un poco. No quiero tomar atajos. Solo lo estoy tomando paso a paso, pero parece que van muy lento. Cacha. Una voz vino de repente desde afuera de la puerta. Algunas personas del equipo mecánico fingieron haber llegado recientemente. Cuando vieron al humano frente a ellos, se sorprendieron y le preguntaron. ¿Tú, de qué región subespacial eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Shuzi quedó atónito. Naturalmente, vio a través de los pensamientos de los pequeños. Había estado investigando aquí durante unos días y, naturalmente, la otra parte también se había escondido aquí durante unos días. Se podría decir que fueron extremadamente pacientes e incluso la intención de traer a su hija aquí era, naturalmente, muy clara. Por supuesto, Shuzi también entendió claramente que cuando el polvo de los tiempos cayera sobre un individuo, incluso si fuera tan poderoso como los dioses, seguiría siendo una montaña inimaginablemente pesada. Los altos mandos y las deidades del imperio también luchaban por escapar. No hay nada más que decir. Deja que salga el tipo que te usó para ponerme a prueba. Shuzi guardó la mesa de alquimia. Todavía estaba muy interesado en la estructura y el sistema de las deidades indígenas. Después de todo, era una civilización extraordinaria de verdaderos extraterrestres. Más lejos. El rostro de Uzla se llenó de incredulidad y conmoción.
Luego, guardó silencio por un momento y miró hacia la puerta de la fábrica. Señor, ¿es usted del Jardín del Cosmos? Preguntó en voz baja. ¿Es la misteriosa existencia tabú que suprimió a todo el Imperio Tiel con solo un brazo clonado? Shuzi quedó atónito. Pensaron que era Medusa, pero no les respondió. Miró más lejos y dijo: ¿el tipo que todavía está tratando de ponernos a prueba a nuestras espaldas, aún no sales? La mente de Uzla tembló y quedó completamente conmocionado. Detrás de él. ¿Había realmente alguien más? ¿Alguien lo estaba usando para probar a esta misteriosa criatura? Era un dios de alto nivel que ya había comenzado a recorrer el camino de las leyes. Incluso a los dioses supremos les resultaría difícil esconderse por completo de sus sentidos. Pero al segundo siguiente, la mirada horrorizada de Uzla se posó en algo que nunca habría creído en toda su vida. Vaya. En el aire, ondas electromagnéticas invisibles temblaron levemente. Las ondas electromagnéticas se reunieron en una sombra, que era un niño brumoso. Esta fue la primera vez que toda la civilización vio al misterioso dios Pilar. Podía sentir innumerables fábricas mecánicas, dispositivos electrónicos, trapeadores, relojes electrónicos, engranajes, como una vida mecánica sin fin. Toda la raza zombie se reunió en un enorme torrente, formando una conciencia especial caótica y nebulosa del vasto universo. Sin embargo, la poderosa conciencia de convergencia caótica frente a él miraba a misterioso joven con una expresión extremadamente seria y preguntó fríamente: te he estado observando durante mucho tiempo. ¿Quién eres? Eres el maestro del jardín del universo, una existencia suprema de hace incontables años en esta tierra de ruinas, Renemansky. 873 El misterio de Renemansky. En ese momento, los rostros de todos estaban pálidos. ¿Cómo podría el equipo de exploración no saberlo? Uzla los estaba usando para probar a este hombre misterioso, y detrás de Uzla, esta misteriosa forma de vida viral también estaba usando Uzla para probar a este hombre misterioso. Se trataba de una cadena entrelazada y no quería ser el primero en probarla. ¿Quién diablos eres tú? ¿Es Reini Manesgar? Este dios pilar de la máquina ya no se escondió y preguntó de una manera extremadamente tranquila. ¿Renemansky? Shuzi quedó atónito cuando escuchó la pregunta. Él sabía más que nadie. El pilar dios de la máquina había infectado una torre de señales mutada. Fueron los zombies de esa torre de señales los que cortaron todas las comunicaciones en las ruinas de Andazou y propagaron el virus. Las ondas electromagnéticas que transmitía también eran un tipo de radar, lo que le hacía más fácil detectar intrusos que otros nuevos dioses pilares. Sin embargo, en ese momento, Shuzi había venido a matar a un niño zombie para investigar. Sabía que no podía escapar de los ojos de la otra parte, así que no lo negó y dijo con calma: si quieres llamarme así, de hecho soy yo. Reinimansky. El rostro de Uzla estaba mortalmente pálido y no pudo evitar mirar al frente. Cuando apareció el nombre de este antiguo tabú, un miedo inexplicable y maligno seguía resonando en su corazón, como si una voz desde lo más profundo de su memoria genética le dijera: corre rápido. Esta era una existencia inimaginablemente sombría y aterradora que era incluso más malvada que malvada. El miedo era como una marea interminable golpeando su corazón. El miedo cubrió su cuerpo como la noche. Temblando, asustado y sumiso, como si un conejo débil fuera a desmayarse por el mero olor de las heces de un tigre, era simplemente imposible contenerlo. Este tipo de miedo quedó grabado en los genes de los seres vivos a lo largo de los años. Como Dios, podía sentir el mayor miedo escrito en los ancestros antiguos. Sus antepasados no eran de esta era en decadencia. En aquel entonces, cuando servían al jardín del universo, sus antepasados tenían innumerables dioses. Aunque los largos años habían cubierto el pasado, hoy ya no entendían lo que significaba este antiguo tabú, lo que habían hecho y habían perdido sus recuerdos históricos. Sin embargo, el miedo todavía les recordaba. Él les estaba diciendo: fue un gran poder que trascendió el mundo mortal, trascendió el universo y se mantuvo alto en el cielo. Fue irresistible. No podía ser derrotado. Se decía que en esa época, incluso una existencia de noveno rango era una existencia tabú que era casi imposible de igualar. Su enorme cuerpo era tan grande como un planeta, y era tan poderoso que fácilmente podía aplastar a un maestro que lograba el Dao del universo ordinario de nivel 9 como aplastar a una hormiga ridícula. Anuncios de Put Future. Cuando cayó tal existencia, estalló un funeral aterrador. Innumerables taoístas que trascendieron las leyes del universo lucharon por la herencia. En aquel entonces estalló una guerra trágica en el jardín del universo y muchos taoístas murieron.
Se pudo ver cuán poderosa era esta existencia tabú del universo. Nadie sabe qué pasó en esa época. Todo ha quedado cubierto por el polvo de la historia. Incluso el inmortal de rango 9 más joven de esa era tendría dificultades para vivir en esta era. Guzla se paró lentamente frente a su hija, con expresión más nerviosa que nunca. Porque frente a él. Una era la conciencia inimaginablemente caótica de un virus, que podría ser el que destruyó la gran civilización que tenía varios taoístas del universo. El otro era el antiguo gobernante de esta tierra, un señor supremo del universo con un poder insondable. Era probable que se hubiera recuperado de alguna manera y que su avatar hubiera llegado a este continente. Sí, lo era. ¿Cómo es posible que la existencia en el jardín del universo no sepa todo lo que sucedió aquí? Naturalmente, fueron los primeros en sentir la invasión de un extraterrestre así. ¿De verdad tienes tanto miedo? Shuzi miró a la deidad de alto nivel frente a él y se sorprendió un poco. Todavía sentía mucha curiosidad por estas civilizaciones nativas. Después de todo, había estado cultivando en su muerto todo este tiempo. Esta era la primera vez que veía una civilización real desde el exterior. A Shuzi no le importó. Se dio la vuelta y miró al nuevo pilar dios frente a él y dijo: los seres vivos como tú son muy interesantes. Estos virus se han fusionado con todos los seres vivos de esta tierra y han producido variantes correspondientes según las condiciones locales. ¿Vas a matarme? INBSP. Puedo sentir tu poder indescriptible. Eres la única existencia que puede destruirnos. El dios Pilar Ji fue muy directo. A un lado, el espadachín Guzla se estremeció. Sí, los dioses de nivel 8 todavía no eran suficientes. Solo un taoísta universal completo de nivel 9 podría destruir fácilmente todo en este continente sin dejar ningún rastro. Incluso si se pasara por alto un virus, podría rastrearse hasta cada virus escapado mediante el poder de distorsionar las leyes nomológicas y detectar la causa y el efecto del karma, exterminándolos directamente. Solo una existencia tan aterradora puede destruir este aterrador virus tabú que puede destruir nuestra civilización en una semana. Guzla gruñó en su corazón. Era como si hubiera nacido un rayo de esperanza en la desesperación por la extinción de una civilización. Mientras la existencia frente a él pudiera. ¿Crees que te mataré? Shuzi arqueó una ceja y no respondió directamente. En cambio, preguntó: ¿qué piensas? ¿Crees que te mataré? Me gustaría escuchar tu opinión. Cuando Gulas vio esta escena, se sintió incómodo. Solían ser una civilización planetaria reunida por la existencia del antiguo jardín del universo para decorar esta tierra, pero más de 100.000 años después, ¿eran realmente importantes ahora? Quizás, no fue nada importante en la era lejana. No creo que nos destruya. En ese momento, la figura de Dios del pilar mecánico, el niño, dejó escapar un extraño y espeluznante chirrido. Es por los registros históricos antiguos. A Reinimansky le gusta coleccionar civilizaciones nuevas e interesantes. Es como un aristócrata elegante que colecciona todo tipo de cuadros famosos en su casa. ¿Y no somos interesantes? El pilar dios Ji fue muy gentil y educado, como un gentil adolescente. Él dijo en voz baja: al mismo tiempo, nosotros, pero tus descendientes, ¿quién mataría a sus propios descendientes? El dios pilar de la máquina miró a Guzla y a su hija y preguntó: por ejemplo, ¿matarás a tu precioso descendiente? Anuncios de Put Future. Auge. Tan pronto como terminó de hablar, todos en la escena quedaron impactados. Todo el equipo de exploración de supervivientes, así como Guzilla, el dios de alto nivel del sistema de dios de la naturaleza, y su hija Manta, estaban tan asustados que casi saltaron. En ese momento, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La información contenida en esto era demasiado aterradora. La existencia del dios pilar del Tathagata, la mano negra que una vez destruyó la civilización de los taoístas en todo el universo, el aterrador desastre del virus, estaba en realidad frente a ellos, el descendiente de René Mansky. Es inimaginablemente aterrador, XT. De repente sintieron la necesidad de taparse los oídos y escapar rápidamente. Después de conocer un antiguo secreto tan aterrador, no estaban lejos de la muerte. Sin embargo, solo pudieron quedarse quietos y temblar. Sus rostros estaban llenos de miedo y no se atrevían a moverse ni un centímetro. Los ojos de Shuzi de repente se volvieron extremadamente tranquilos y ni siquiera se podía decir si estaba feliz o triste. ¿Por qué dijiste eso? Pilar Godji todavía estaba muy tranquilo y dijo cortésmente: es porque la estructura celular frente a mí vino de ti, ¿no? Encontré muchos lugares extraños en este continente Fulihashi.
Algunos metales tienen estructuras de vida antiguas especiales, y en un museo antiguo especial recolectado por los magnates, el virus encontró un mineral de hierro negro y rojo de hace más de 100.000 años. Los magnates pensaron que se trataba de un mineral ordinario de color rojo oscuro procedente del espacio exterior, que era del tamaño de una casa. Solo yo sé que es la fina piel de una forma de vida súper grande y aterradora, o mejor dicho, la secreción de sudor, que es como astillas de hierro rojo que caen a diario. Y estos son los trozos de piel que se caen de tu cuerpo cada día. Sí, nadie sabía que el antiguo René Mansky, con un cuerpo del tamaño de una estrella, era la legendaria forma de vida basada en el hierro. Esta es también la razón por la que eres tan poderoso. Tan pronto como terminó de hablar, el rostro de Uzla se llenó de incredulidad. El secreto histórico más antiguo se reveló de repente frente a él. El antiguo René Mansky es en realidad. Pero en ese momento, quería escapar aún más. Sabía lo aterrador que era este lugar. Sí, lo soy. El dios pilar de la maquinaria miró al espadachín Gulas con expresión perpleja y sonrió. Los humanos en esta tierra no saben, ni intentan adivinar, cómo puede una forma de vida normal basada en carbono tener un tamaño de especie tan grande. Era como un edificio alto hecho de madera, destinado a nunca alcanzar las nubes. La carne y la sangre, así como los carbohidratos, están destinados a no ser tan grandes, porque cuando alcanzan un cierto tamaño, inevitablemente colapsarán y las células carnales blandas y los esqueletos hinchados aplastarán el cuerpo. Y las criaturas de carne y hueso más grandes son los pulpos bode. Están casi en el límite del tamaño normal del cuerpo vivo de las criaturas basadas en carbono, y también dependen de su forma especial de cuerpo suave y blando de carne y hueso para apenas mantener esta estructura. Solo una base de hierro más fuerte puede formar un cuerpo tan grande. La diferencia en la forma original de cada forma de vida en el universo también está destinada a tener un límite superior e inferior. Pilar Godji todavía era muy gentil y tranquilo. Su voz era como una máquina. En cuanto a mí, ¿por qué pude obtener la estructura de esta vida mecánica? Quizás, después de que otras personas ignorantes, e incluso los otros dos dioses pilares, pensaran que era así. A través del camión estelar aniquilador, las células divinas de la raza Saima y algunas circunstancias especiales, se formó una forma de vida tan única. Sin embargo, estaban equivocados, ridículamente equivocados. Además, la célula central es una forma de vida basada en hierro. Sí, son realmente estúpidos. Dijo Shuzi de acuerdo. El dios pilar de la maquinaria se inclinó nuevamente y dijo. De hecho, nuestra raza son tus descendientes. A diferencia de ti, nuestro número es relativamente grande y hemos superado la dificultad de reproducción, la característica única de la vida, realmente nos desarrollaremos, así que no me matarás. La expresión de Shuzi se relajó por completo. Al final, suspiró y dijo. No esperaba que mi secreto todavía fuera descubierto ese día, más de 100.000 años después. 874 dejando. Mi secreto ha sido descubierto por todos ustedes. Tan pronto como terminó de hablar, todo el equipo de exploración estaba completamente aturdido, entumecido y desesperado. Resultó que en realidad era una forma de vida basada en hierro. En este momento, sintió que seguramente ya estaba muerto. El espadachín Guzla también guardó completo silencio. Como dios de las espadas, el más cercano al dios supremo de las leyes en el sistema de dios natural, su mente estaba completamente en blanco y llena de amargura. Un miedo sin precedentes brotó de su corazón. Solo habían sido 1 o 2 días cortos. ¿Qué ha pasado? Fueron hasta 200 años en una dimensión superior. XT. René Mansky resucitó. El infante del daoísta del universo había descendido. La aterradora existencia del universo que perseguía al bebé había descendido a este mundo y provocó que el virus estallara. Y el terrorífico virus tabú había revelado directamente el mayor secreto de Reinimanska. La forma de vida basada en hierro. Todo sucedió uno tras otro. En solo 1 o 2 días, no solo los mortales, sino incluso toda la visión del mundo de Dios fue anulada, pisoteada y destruida una y otra vez. Justo cuando estaban temblando. De hecho, has integrado algunas de mis características. Reinimansky dijo lentamente. Pero también es una forma de vida completamente nueva. Virus como tú, muy interesante, integrando las características de la raza local. ¿Algún tipo de mutación? Así es. El niño, el dios pilar de Ji, dijo cortésmente. No somos el dios pilar prohibido original. Somos los nuevos Estados Unidos. Ya somos los dioses del destino de una nueva raza en esta tierra, incluso el dios del pilar original nos perseguirá y tratará de tragarnos. Puedes pensar en nosotros como una nueva raza.
Tenemos derecho a vivir. Por favor, no nos discriminen. Aunque no seamos tan grandes como vosotros, el tamaño de nuestro cuerpo está fijo desde el nacimiento, y nuestra forma no se puede cambiar, desde una fábrica hasta una aspiradora, desde el momento en que nació la inteligencia, sus cuerpos quedaron fijos. Era como un ser humano. Una vez que nacieron, les fue imposible que les creciera un brazo o una extremidad. Somos formas de vida basadas en hierro, pero también somos un tipo de forma de vida, no máquinas muertas. Sin embargo, incluso si no podemos alcanzar su tamaño, seguimos siendo sus parientes lejanos y compañeros de clan. Hemos descendido a este mundo gracias a tus células. Shuzi escuchó en silencio. Anuncios de Put Future. Pillar Godji fue muy racional y siguió presionando. No interferiré. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollarán las cosas. Reinemansky se rió. Se dio la vuelta y quiso irse. Sin embargo, el rostro de Guzla de repente se puso ansioso. Sabían que si Reinemansky se iba, este misterioso dios pilar mecánico podría matarlos. Después de todo, conocían tantos secretos. Él era un dios, por lo que no podía escapar. Pensando en esto, Guzla dijo apresuradamente. Su Majestad, el gran jardín del universo antiguo, la selección de la puerta exterior está a punto de comenzar. Lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo. ¿Puedes permitirnos entrar con antelación y participar en la selección? Shuzi quedó atónito. Se dio vuelta y miró a las pocas personas que tenían un fuerte deseo de sobrevivir. Abrió suavemente un portal espacial. Si quieres participar en la selección, entra. ¿Sí? Gracias. Gracias, Su Majestad. Guzla entró con Manta, con el rostro lleno de miedo. Somos iguales, Gran Majestad, lo hemos admirado durante mucho tiempo. El equipo mecánico detrás de él también entró con cuidado y rapidez. Cuando el dios Pilarji vio esta escena, se sintió un poco arrepentido. Por el momento, podría acabar con este dios Guzla. Aunque solo había evolucionado por un corto tiempo, y el más fuerte era solo de tipo 4, en esta civilización tecnológica, su poder de combate no se medía de esa manera. Había capturado a muchos señores de la guerra mecánicos y obtenido muchos pequeños cañones espaciales. Podían entrar en la dimensión superior del espacio-tiempo y eran suficientes para matar a este dios. Qué lástima, el dios del pilar de la máquina estaba muy tranquilo. Miró la parte trasera del espacio que desaparecía. Da la casualidad de que una fábrica de clones de dios ha mutado. Si podemos capturar a este dios. Vaya. El portal dimensional se cerró lentamente. No había nadie más en el lugar. La aparición del dios pilar de la máquina también se dispersó gradualmente. Ya he aliviado la tensión con éxito. En solo 3 meses, incluso Reinemansky, una forma de vida basada en hierro comparable a una estrella, podría no ser mi rival. He subestimado el pilar de la mano del destino de Dios. Cacha. Hubo un repentino trueno. Anuncios de Put Future. El grupo de personas llegó al jardín del cosmos. Era un ambiente extremadamente lúgubre y todo tipo de espacio temblaba y se hacía añicos. Emitía un aura de silencio eterno que había durado incontables años. El jardín del universo era un campo de entrenamiento de la secta exterior utilizado en la antigüedad para seleccionar expertos y convertirse en discípulos principales. El espadachín Guzla respiró hondo. En esta tierra hay 200 millones de genios de planetas cercanos que luchan por sobrevivir. Solo los que tienen éxito pueden ingresar a la secta interna, sin embargo, venir aquí es mejor que morir allí. Creía que, como deidad, podría vivir una vida fácil en el jardín del cosmos. Después de todo, las pruebas de la secta exterior estaban dirigidas a genios por debajo del nivel de la deidad. Si esto fuera en la antigüedad, habría podido atravesar el jardín exterior y convertirse en un discípulo interno de la vida del universo. Sin embargo, el siguiente segundo, el rostro de Guzla se puso rígido. Espera, esto es. Vieron una escena extremadamente aterradora. Todo el jardín del universo, incluidas las plantas y los animales, estaba en un espacio-tiempo de alta dimensión que era 10 veces más fuerte. Esto es imposible. Guzla reveló una expresión aún más sorprendida que antes. En la antigüedad, Reinemansky ya era muy poderoso para poder cubrir todo el centro de la villa. Pero ahora, incluso el jardín del universo exterior ha comenzado a cubrir el espacio-tiempo de alta dimensión. ¿Qué significó esto? El Reinemansky resucitado podría ser incontables veces más poderoso que en la antigüedad. Hoy, después de más de 100.000 años, esta existencia no solo se ha recuperado, sino que también ha alcanzado un nivel insondable. Al mismo tiempo, esto también significaba que todo el jardín del cosmos se había vuelto extremadamente peligroso.
Todas las formas de vida aquí estaban en una dimensión superior y, en comparación con las pruebas de la era antigua, era incontables veces más difícil. Se podría decir que es la situación más desesperada. Plantas en movimiento, animales extraños, jardines espeluznantes, castillo de la muerte. Guzla miró el misterioso jardín del universo con una expresión seria, pero su expresión cambió gradualmente. Afortunadamente, no existe tal virus en esta tierra, estoy a salvo. Las criaturas comunes no pueden apuntarme. Sí, padre. Hemos venido aquí. No tenemos que enfrentarnos a esos terroríficos y extraños virus. Quizás sea una bendición disfrazada. Manta dijo con una expresión seria. Pero al segundo siguiente, la expresión de Guzla cambió por completo. Podía sentir el aura del virus propagándose por todo el jardín. ¿Virus? ¿Cómo llegó el virus aquí? Quedó atónito. Una voz suave y encantadora sonó de repente en el aire, pero le dio a la gente una sensación de horror y maldad extrema. ¿Oh? ¿Ya han entrado los pequeños? Todavía no he reclutado oficialmente a ningún discípulo. Pero están aquí y probablemente sean el primer grupo de sujetos de prueba. Son virus de tipo vegetal y ya los traje aquí. También son una criatura en el juicio, espero que puedan sorprenderme juntos. Al instante, el rostro de Guzla se llenó de desesperación, como si estuviera a punto de morir. Miró a su hija. Manta, estamos acabados. Estamos muertos por venir aquí. Si las bestias ordinarias del jardín estuvieran en una dimensión superior mientras nosotros estábamos en una dimensión inferior, no podrían atravesar mi defensa. Sin embargo, si es un virus, solo podemos resistirlo permaneciendo en el espacio-tiempo de alta dimensión. Sin embargo, incluso si podemos resistir la persecución, también envejeceremos rápidamente. Ya tengo más de 6000 años y las heridas ocultas de cuando era joven ya están plagadas de cicatrices. Ni siquiera tengo la esperanza de vida de una deidad ordinaria. Si continúo en el espacio-tiempo de alta dimensión, no podré vivir más de 7 días. 875 pensando en las restricciones de la estructura. 7 días. Esta fue una información aterradora e inimaginable. Un gran dios con una vida útil de 8000 a 9000 años fue realmente obligado a vivir solo 7 días. Se podía ver lo trágico que fue. Hemos terminado. Por otro lado, todo el equipo de exploración de maquinaria estaba desesperado. Si incluso un dios fuera forzado a este punto, ni siquiera podrían entrar a la dimensión superior. Ya se habían considerado una raza de alto nivel en el universo. El imperio era inimaginablemente poderoso y había colonizado el universo. Sin embargo, en ese momento, era como si hubieran sido aplastados tan fácilmente como las malas hierbas secas y la madera podrida, destruyendo sin piedad toda su dignidad. Solo después de todas estas explosiones se dio cuenta de lo débil que estaba. Sostuvieron nerviosamente sus ametralladoras y miraron a su alrededor. No podemos ver sus movimientos en absoluto. Si este dios espada no hubiera establecido una barrera protectora para nosotros, nos habríamos destrozado en un instante. En el espacio y el tiempo de baja dimensión, eran como estatuas para las criaturas de alta dimensión. No eran en absoluto formas de vida del mismo espacio dimensional. Nosotros, debemos sobrevivir. Parecían ansiosos. Escudos protectores, recursos, necesitamos construir un arsenal, recolectar minerales y producir un ejército. Somos los soldados de élite del imperio, tenemos nuestro orgullo. Habían traído el mejor equipo y, naturalmente, también tenían anillos espaciales, que contenían una gran cantidad de equipo de emergencia. Incluso trajeron el más alto nivel de asistencia inteligente, que almacenó una gran cantidad de información de construcción tecnológica, suficiente para volver a desarrollar su civilización. Guzla se sorprendió un poco. Estos pequeños están regresando a los tiempos antiguos. En aquel entonces, el lado tecnológico era su antepasado. Aquí también construyeron un arsenal para pasar la evaluación de selección. Ciencia y tecnología, sobrenatural. Entre los 200 millones de genios, estas dos civilizaciones competían a muerte. XT. Después de todo, este pedazo de tierra era tan grande como un planeta. Los recursos y muchas otras cosas eran extremadamente enormes. En cuanto a nosotros, también tendremos que recorrer el camino de lo trascendente. Guzla no los atacó. Después de todo, sería bueno tener más poder. Miró a Manta. Hija, solo puedo protegerte durante 7 días en el espacio-tiempo de alta dimensión, que son 700 años. Tienes que abrirte paso para convertirte en una deidad, y además en una deidad extremadamente poderosa. Por lo menos, a mi altura actual, solo entonces tendré la esperanza de vivir. Ya estaba decidido a morir. Anuncios de Put Future. ¡Qué descubrimiento tan interesante!
Shuzi regresó a su estudio y se sentó en una silla. El enorme gigante apoyó la barbilla en la mano y su hermoso rostro casi no parecía vivo. ¿Forma de vida basada en hierro? Así que la Renemanska es en realidad una forma de vida basada en el hierro. Ahora que lo pensaba, efectivamente era así. La diferencia en la estructura elemental básica de la vida afectaría naturalmente el límite superior del tamaño del cuerpo. El pulpo gigante era una forma de vida basada en carbono y su carne natural era la de mayor tamaño. Era del tamaño de un continente. Sin embargo, aún así, ya estaba hablando y no podía sostener su cuerpo en absoluto. Sería más razonable si pareciera un pulpo gigante. Esta era la estructura. Era como un montón de tofu, incapaz de sostener un rascacielos. Esta fue una restricción racial innata. Había un límite para el tamaño del cuerpo de las formas de vida de carne y hueso basadas en carbono, y el pulpo gigante era básicamente uno de ellos. En teoría, cuanto más grande es el cuerpo, más fuerte es el poder de combate. Sin embargo, las formas de vida basadas en carbono estaban limitadas por su tamaño, y las otras formas de vida del universo, sus cuerpos podrían ser aún más grandes y más extraños. Shuzi reveló una mirada pensativa. ¿Es eso así? El universo es demasiado vasto y misterioso. El 98% de las formas de vida que vemos son formas de vida basadas en carbono. Naturalmente, todos tienen estructuras humanoides. Estaban muy extendidos y eran enormes, y se podían encontrar en todas partes. Sin embargo, su punto de partida también fue relativamente bajo. Por otro lado, las formas de vida mutantes basadas en silicio, hierro e incluso otros tipos de formas de vida mutantes eran diferentes. Tenían diferentes formas corporales y diferentes apariencias. Tenía una estructura de vida comparable a la de una estrella, o incluso inimaginable. Este es el verdadero universo ilimitado, y tiene infinitas posibilidades. Solo entonces Shuzi se dio cuenta de que había sido demasiado miope. Siempre había creído inconscientemente que las formas de vida basadas en el carbono eran todas las formas de vida del universo. Por lo tanto, las formas de vida inteligentes en forma humana eran naturales. Extraterrestres cuerno de ciervo, extraterrestres cola de gato. Esto se debió a que la mayoría de los planetas con formas de vida basadas en carne, sangre y carbono tenían la historia evolutiva del hombre mono y el Homo sapiens. Como todos tenían la misma estructura, naturalmente eran más o menos iguales. Esto era cierto para los seres basados en el carbono, pero era diferente para otros. Las formas de vida basadas en el carbono son la base de la construcción de vida. Las formas de vida basadas en hierro son una nueva base. Parece que el punto de partida del pilar Dios no es una carrera sino un tipo de vida. Habrá muchas formas de vida interesantes basadas en el hierro e incluso varios talentos. Anuncios de Put Future. Sus ojos parpadearon mientras miraba a lo lejos. Por ejemplo, si una aspiradora inteligente se convierte en espíritu y produce muchas aspiradoras pequeñas, ¿cuál es la capacidad genética de esta raza? ¿Dibujar viento? ¿Podría ser que la capacidad innata de la taza del inodoro inteligente sea bombear agua? Él entendió claramente. Los seres basados en el carbono eran la base de un árbol enorme, y de ahí, los antiguos humanos basados en el carbono, los humanos basados en el carbono del mundo de los demonios. Había todo tipo de formas de vida genéticas con diferentes talentos. Esta forma de vida basada en el hierro también era una fundación, y habría varias bifurcaciones y talentos genéticos correspondientes. Una nueva forma de vida está zarpando. La expresión de Shuzi era muy tranquila. Entonces aquí viene el problema. Mi cuerpo todavía se encuentra en un estado de oscuridad y no ha sido descubierto, pero tarde o temprano estaré expuesto en el futuro. ¿Cómo me convierto en una verdadera criatura gigante basada en hierro? Shuzi se sintió molesto. La información de Renemansky era todavía demasiado vaga. El universo era demasiado grande y aún así era muy interesante. Medusa le había quitado el dios pilar de tipo vegetal que estaba al borde de la extinción. En esta tierra, solo quedaba el dios pilar de tipo humano, y estaban luchando locamente contra el dios pilar de la máquina en una carrera de velocidad. En esta tierra, había varias fuerzas, los sobrevivientes de los nativos, los guerreros mecánicos del imperio exterior y los dioses trascendentes del país vecino. Podría llamarse una mezcolanza. En ese momento, los jugadores en el globo ocular se sorprendieron e Internet estaba sumido en el caos. Esto es demasiado exagerado, el dios pilar de las criaturas mecánicas. Vi un baño y di a luz a un pequeño baño. Dios mío, ¿creció comiendo acero? ¿Una forma de vida basada en hierro realmente se come esto? Tus dientes son realmente buenos. ¿Quién dijo qué? Me di cuenta de que incluso puedes comer plantas.
Deberías reponer tus huesos y calcio. Quedaron completamente conmocionados. ¿Qué carajo? ¿Qué ha pasado? Incluso si los mataran a golpes, nunca hubieran pensado que los dioses pilares realmente estallarían con una mutación tan extraña en tales circunstancias. Incluso ellos se sintieron extremadamente horrorizados. Esta forma de vida basada en hierro era demasiado aterradora. Parecía que bajo el control del dios pilar, estaba tomando la ruta puramente tecnológica. ¿Cuál fue la parte más aterradora? Una ventaja única. Ahora, después de devorar las decenas de miles de años de tecnología acumulada por el imperio, probablemente tendría que sacar algo nuevo. Con su propia estructura de vida, en unos meses se convertiría en una aterradora civilización tecnológica de nivel 9. Para entonces, era probable que, incluso después de que Caroline, Dicky y el resto hubieran logrado abrirse paso, podrían no ser rivales para él. 876 Capítulo 886. El virus estaba estallando, pero habían estado observando desde el principio hasta el final. Después de todo, esto vino de sus manos. ¿En unos cuantos meses? Esa es solo una estimación conservadora. En 3 meses podrás vencer a un nivel 9 perfeccionado como Ren y Manska. Siento que puedo matar a los dioses de los 3 pilares y a Dicky en un mes. Y era del tipo que ya había llegado al 9º paso. Cabeza de perro. Eso es cierto. Aunque esta civilización alienígena es muy débil, su civilización tecnológica se ha desarrollado siguiendo el camino de las leyes correspondientes al lado extraordinario, equivalen a una civilización extraordinaria en el camino del rango 9. Después de comer un Kidian tan alto, definitivamente va a explotar. Se sintieron muy avergonzados. También sintió que era realmente muy poderoso. Robó un poco del virus de los dioses de los 3 pilares y vino aquí para crear el virus. ¿Quién sabía que evolucionaría de acuerdo con la civilización nativa? Después de un tiempo, los dioses de los 3 pilares podrían ser derrotados hasta el punto de que lo llamarían papá. Después de todo, ¿qué era una civilización centrada en la tecnología pura? El brutal estilo militar. Al consumir recursos, podrían formar rápidamente un poder de combate exagerado. De manera similar, los trascendentes tendrían que cultivarse lentamente y necesitarían tiempo para acumularse. En ese momento, todavía estaban muy orgullosos en sus corazones. Mira esas civilizaciones campesinas. Su rostro estaba lleno de horror. Fueron golpeados como malezas secas y madera podrida, y la marea de virus no pudo contenerse en absoluto. En un instante, supieron cuán poderosas eran las civilizaciones avanzadas. Sin embargo, algunos internautas señalaron directamente: ¿estás seguro de que ella está contigo? ¿Acabas de vencer a los dioses de los 3 pilares? ¿Golpear a Dicky? ¿No te darán una paliza? El rostro del jugador se quedó helado. En ese momento, alguien respondió de inmediato: pero podemos correr rápido. Estamos compitiendo con los dioses de los 3 pilares para ver quién puede correr más rápido. Creo que no es tan bueno como nosotros. ¿Por qué? Si le quitaba la cabeza, ¿qué pasaría con los cadáveres sin cabeza que yacían en el suelo? Es muy complicado. Esa es la lógica. Los dioses de los 3 pilares pueden huir con la cabeza, pero no con el cuerpo. Los lamentables dioses de los 3 pilares están a punto de ser derrotados por ellos mismos. Algunos internautas se rieron a carcajadas. Estos tipos ya estaban actuando como avestruces y engañándose a sí mismos. El cambio repentino de la situación todavía era extraño. Después de todo, nadie pensó que el Super Saiyan y el virus saldrían repentinamente sin ningún motivo, provocando la situación actual. El universo probablemente va a sufrir. Todos sabían que iban a optar por un estilo militar violento. Una criatura mecánica como él también podría recorrer el camino de lo trascendente y cultivarse, pero ¿tomaría este camino? Definitivamente no lo sería. Tos, tos, tos. La expresión del monarca alquimista era tranquila. Alguien está trabajando horas extras y no tiene tiempo libre. Esta vez, haré la revisión y dirigiré el evento. Todos asintieron. Parecía que el maestro de evaluación y el corredor del Monte Aruna habían estado viviendo una vida plena. En primer lugar, Hermín y yo estudiamos la estructura de esta civilización tecnológica. Encontramos un punto muy extraño. Después de un estudio cuidadoso, Hermín y yo sentimos que el camino de la civilización tecnológica era maravilloso. No pudimos evitar reírnos. ¿Por qué? Porque en cierto sentido el camino de la civilización tecnológica es el mismo que el mío. Sí, mi dinastía de alquimia fue en realidad la forma embrionaria de una civilización tecnológica. ¿Crees que estoy diciendo tonterías? ¿Aún recuerdas?
En aquel entonces, la civilización hechicero era una civilización de cultivo extraordinario. Después de que yo, el emperador de la alquimia, descendiera, utilicé la tecnología para cambiar el ecosistema, aparecieron varias creaciones de alquimia mecánica e incluso aeronaves mecánicas. Había decenas de miles de limos comunes y podían luchar contra Medusa. Todos, naturalmente, lo recordaron. Después de todo, solo habían pasado unos pocos meses. Anuncios de Put Future. En ese momento, todos supusieron que el emperador de la alquimia debía ser un gigante de la maquinaria militar en el mundo real, o incluso un alto ejecutivo de un grupo industrial maduro. En aquel entonces, llevé la civilización a la era de la alquimia, pero después de mi muerte, la era de la alquimia había declinado y la civilización había regresado al gobierno de Medusa. Si lo piensas de esta manera, es como cuando el camino de la ciencia y la tecnología acababa de surgir, y de repente fue devuelto al camino correcto del camino de los magos, de regreso a la ciencia y la tecnología. Todos quedaron atónitos. Eso significaba que la civilización alquímica que transmigró a Granzón y utilizó el conocimiento científico y tecnológico existente en la Tierra podría haberse industrializado por completo si continuaba desarrollándose en el futuro. ¿Tomar el camino de la tecnología? XT. ¿Pero fue retirado? Todos lo pensaron detenidamente y, de hecho, tuvieron una sensación de iluminación. Los alquimistas dependían de fuerzas externas, diversos instrumentos, el jardín colgante de Babilonia, el gigante de Adolf y todo tipo de objetos maravillosos de talla mundial. En teoría, eran el tipo de personas que dependían de la tecnología. Ahora que lo pienso, siento que la historia es realmente maravillosa. El emperador Alquimia suspiró. Este es el encanto del tiempo. Si yo no hubiera muerto en ese momento, Medusa no hubiera derrocado a la dinastía de la alquimia y el dios maligno Cthulhu no hubiera descendido, la historia probablemente habría tomado otro giro. Los alquimistas no prestaron atención al cultivo. Estudiaron alquimia y su cultivo se debilitaría gradualmente, mientras que el poder de los objetos externos se haría más fuerte, es muy probable que se haya convertido en un tipo diferente de civilización tecnológica. Todos quedaron atónitos y también sintieron una sensación de emoción. El destino siempre fue tan maravilloso. Un punto de inflexión de la civilización sería suficiente para afectar el curso de 10.000 años y conduciría a un camino completamente diferente. Todo el mundo sabe que soy un fanático de la investigación, dijo el monarca de la alquimia. Volvamos al tema. Después de estudiar la información de esta civilización, solo puedo decir que esta civilización tecnológica ha estado estancada en el camino del rango 9 durante decenas de miles de años por una razón. ¿Cuál es la razón? He observado la historia. Sus antepasados eran de una civilización de nivel 9 y siguieron a René Mansky. Incluso su líder fue una vez el segundo discípulo de esta antigua existencia. ¿Por qué se encuentran ahora en una situación tan desesperada? Es porque han perdido una de las tecnologías más importantes de la antigüedad, algo incluso más importante que la fábrica de clonación. El gimnasio de las deidades. ¿El gimnasio de Dios? Cuando todos escucharon el nombre, quedaron un poco atónitos. Sí, gimnasios. Los centros de fitness del mundo se utilizan para entrenar el cuerpo. A lo mejor. Puedes llegar a ser hombre musculoso con mucha fuerza, sus gimnasios son increíbles. Después de ejercitarse, pueden ser comparables a muchas personas fuertes, incluso dioses. Este es el poder de una civilización de nivel 9 en el universo de alto nivel. Los gimnasios de otras personas fortalecen sus cuerpos, no es lo mismo. Muy frívolo, ¿no? Pensando en la gloria de esa época, uno no puede evitar soñar con hace más de 100.000 años y ser testigo de su gloria. De hecho, he revisado mucha información restante. En esa época, los gimnasios eran comunes y muchas personas entrenaban su cuerpo para mantener su salud. Por supuesto, los gimnasios también se dividen en fuertes y débiles, y hay niveles, solo después de entrenar en un gimnasio de bajo nivel podría pasar a un nivel superior, es posible que sea un gran avance en el ámbito correspondiente a los gimnasios de primer, segundo y tercer rango. Era muy común en esa época. Muchos plebeyos iban al gimnasio después de conseguir trabajo. Los ricos acudían a gimnasios aún más avanzados. Era un lugar de ocio popular en la civilización de aquella época. Por supuesto, esto fue muy caro. Cuanto más avanzara, más caro sería. Hablando de esto, ustedes probablemente ya saben que este es un método de cultivo. ¿De verdad crees que los que están en el lado tecnológico son todos gente corriente? ¿Una sociedad ordinaria? Es solo que el método de cultivo del lado tecnológico es diferente al del lado sobrenatural. Todos asintieron.
Antes de esto, algunos jugadores ya habían descubierto la historia de esta civilización. En la antigüedad, había potencias a nivel de Dios. Por supuesto, no entrenaban duro solos, sino que tenían salas especiales. Dentro había un montón de fluidos nutritivos y todo tipo de material de alta tecnología. Entró Y. Cacha. Salió en el tercer paso, y si volvió a entrar, cacha. Era el nivel 4. La velocidad de su avance fue bastante rápida. En ese momento, todos estaban discutiendo. Los ricos lograron avances con la tecnología, mientras que los pobres lograron avances con el cultivo. Los trascendentes eran todos paletos del campo, todos y cada uno de ellos dando un paso a la vez. Anuncios de Put Future. Sin embargo, todos también sabían que una persona tan aterradora no tenía ningún poder de combate. Solo tenía un reino, pero no necesitaba poder de combate. Lo que necesitaban era un nivel de vida correspondiente para extender su vida útil. También tenían la autoridad para ingresar al espacio-tiempo de alta dimensión. Si tuvieran que pelear contigo, definitivamente usarían todo tipo de armas mecánicas. Alguien no pudo evitar preguntar. ¿Entonces estás diciendo que la civilización de este imperio no puede llegar al rango 9 porque está discapacitada? ¿El que perdió su herencia? Así es. Por lo que parece, está realmente lisiado. Son de una civilización tecnológica de nivel 9 de primer nivel, por lo que definitivamente no son personas comunes y corrientes. El líder de un país debe tener la duración de vida y el reino de un dios. De lo contrario, ¿cómo podría ser un mortal que solo tuviera unos pocos cientos de años? Eso es demasiado basura. Basado en esto, este dios pilar mecánico, después de apoderarse del árbol tecnológico de su civilización, de repente también cacha. Rompiendo constantemente. ¿Estás empezando a convertirte en un dios a través de la tecnología? Todos quedaron impactados. Esto fue demasiado increíble. En el universo actual, todos estaban en el camino de lo trascendente y su reino de cultivo iba paso a paso. Fue tan fácil para el vecino. Sintió que sus 3 puntos de vista habían sido subvertidos. Sin embargo, a diferencia del corredor del Monte Aruna, el Big Shot Alchemist era muy serio en su análisis, y esa era su especialidad. Parecía que estaba a punto de lograr algo grande. El monarca de la alquimia dijo: ¿todos entienden ahora? En el universo, había aproximadamente 2 sistemas. Uno era lo extraordinario y el otro era la tecnología. Como puedes entender, el camino del lado de la ciencia y la tecnología también es capaz de mejorar su ámbito, pero la forma en que lo hacen es a través de alguna fuerza externa especial. Todos asintieron, indicando que entendían la estructura de esta civilización. Se podría decir que los 2 sistemas tienen sus propias ventajas y desventajas. Cada uno de ellos definitivamente sería extremadamente poderoso cuando llegaran a la cima. Era un pez gordo en el campo de la tecnología, un científico que había vivido durante miles de años. Aunque solo estaba en el nivel 8 o 9 y no tenía poder de combate, su conocimiento era aterrador. Era toda una civilización, piloteaba naves espaciales y todo tipo de armaduras mecánicas. Él podría hacer que usted no pueda cuidar de sí mismo. Por lo que parece, Caroline tampoco es tan buena peleando. También está convocando una pelea de pandillas, que es algo similar. De hecho, es una civilización mitad extraordinaria, mitad tecnológica. Todos pensaron en ello y sintieron que todo estaba claro. De hecho, muchas cosas estaban conectadas. Era solo que el conocimiento en ese momento no era suficiente para alcanzarlo y no podía entenderlo. Ahora que lo pensaba, de hecho era similar. Jajaja, siento que he adquirido más conocimientos al seguirlos, peces gordos. Sí, estoy un paso más cerca del reino del teclado sabio promedio. Siento que me basta con reencarnar en el universo. Ya tengo los requisitos para ser emperador. Tos. Alchemy monarca dijo: no tengas prisa por hablar. Estoy seguro de que todo el mundo ya conoce la situación general. Ya sea el dios del pilar mecánico o la civilización del imperio, no pueden llegar al 9º rango. Les falta un umbral, que es el sistema de avance divino. Esto fue natural. Después de todo, era posible que una persona normal tomara una ametralladora Gatling, pero ¿podría una hormiga tomar una ametralladora Gatling? Si tu base de vida es demasiado baja, no podrás usar ningún arma poderosa. El imperio frente a nosotros ha compensado algunas de las deficiencias del dios de la clonación. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué tipo de tecnología secreta es este divino gimnasio? Todo el imperio lo ha estado estudiando durante decenas de miles de años. Ahora que el pilar dios de la maquinaria se ha hecho cargo, ¿puede realmente estudiarlo?
Todos escucharon atentamente y escucharon al monarca alquimista decir algo horrible. Sin embargo, quiero decirles a todos una cosa. Ni siquiera conocían el secreto de esta aterradora civilización tecnológica para llegar al 9º rango, y todos lo sabemos. De hecho, ya dominamos esta tecnología. Las mentes de todos se quedaron en blanco. Este es un misterioso sistema de avance tecnológico que puede hacer que las personas atraviesen sus reinos en el momento en que ingresan. ¿Realmente lo sabemos? Estaban horrorizados. ¿Qué significó esto? Esto significaba que también podían utilizar hacer clic, hacer clic, hacer clic, hacer clic. No necesitaban cultivarse y no necesitaban 996 yuanes de trabajo duro para enriquecerse con tecnología. Sí, lo soy. A decir verdad, dijo el emperador de la alquimia, el antiguo gran dios de nivel 9, Hermes, nos ha contado sobre el umbral para llegar al nivel 9 hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Nos lo dijo Hermes hace mucho tiempo? Tan pronto como dijo eso, todos los internautas quedaron conmocionados e inexplicables. La expresión de Shuzi no se veía muy bien. El clon de Hermes acaba de fallecer y vino aquí para convertirse en René Mansky, y estos internautas no pueden evitar azotar su cadáver. 877 Capítulo 887. El camino para convertirse en Dios, el precio de la vida. Todos quedaron conmocionados y conmocionados. Dijo en silencio en su corazón, ¡increíble! De hecho, todo el imperio ha estado explorando esta aterradora tecnología durante decenas de miles de años. La fábrica de Dios que puede convertir a los mortales en dioses se ha perdido por completo y ya lo sabíamos. ¿Ya dominamos la tecnología central? Esos campesinos no lo saben, pero nosotros sí. ¿Somos de hecho el centro del universo? Confirmado. ¿Hermes ya nos contó este secreto? Todos tenían opiniones diferentes y estaban muy emocionados. Todos, por favor cálmense, dijo el emperador alquimia. Continuaré. He estudiado este gimnasio piadoso y descubrí que están distribuidos por todas partes, al igual que los gimnasios en la Tierra. Había un lugar tan extraño aquí. Un lugar misterioso de tan alto nivel debería ser extremadamente valioso. ¿Cómo podría estar en todas partes? Según mi suposición, probablemente sea un cascarón vacío. Sus secretos principales se encuentran en una de las fábricas principales y están transportando elixires de energía para el fitness a varias ramas. Todos asintieron. Era una suposición muy razonable. Entonces, este líquido energético podría ser la clave. ¿Qué podría ser? ¿Quieren adivinar? Ya sabemos. A estas alturas, ¿quién no lo entendería? Todos tenían la piel de gallina. Calidad. La sustancia original. Era la legendaria puerta de la alquimia. Se podría cambiar por todo. Una cualidad complacía a otra, una cualidad contrarrestaba a otra, una cualidad dominaba a otra. Sí, dijo el monarca alquimista, ya lo has adivinado. La sustancia suprema de la puerta de la alquimia se conoce como la sustancia misteriosa que puede mover la alquimia suprema. ¿Cuál era exactamente la puerta de la alquimia que se podía abrir? En ese momento, realmente no lo entendíamos. Ahora que lo pensamos, debería ser la puerta de 9º grado. Esta puerta al 9º rango no era una puerta para lo trascendente. Era la puerta para pasar al 9º paso del lado tecnológico. Porque dije antes que es probable que la alquimia sea un camino de ciencia y tecnología. En ese momento, casi lo pisamos, por lo que la puerta de la alquimia es, naturalmente, el umbral del 9º rango. Simplemente cumple con los requisitos. Anuncios de Put Future. Todos guardaron silencio al instante. De hecho, era razonable e incluso inevitable. De hecho, Hermes ya nos ha dado el antiguo sistema de civilización. Miraron hacia atrás en toda la historia y se dieron cuenta de repente. La única cualidad de enseñar la puerta de la alquimia era el camino del nivel 9 en el lado de ciencia y tecnología. Enseñar incienso a todos los seres, usar el poder de la carne y la sangre para distorsionar las leyes, este era el camino del 9º rango de lo trascendente. Correspondían a las dos grandes esencias. Perfecto, fue perfecto. Nadie esperaba que esa información estuviera oculta. A medida que crecieron, todavía valía la pena profundizar en la información que dejó Hermes, el iluminador de la civilización. Dejó muchos secretos increíbles. ¡Ay, Dios mío! Hermes ya nos ha dado los dos sistemas Dao del antiguo universo y las formas de abrirnos paso. Es solo que hemos estado caminando por el camino extraordinario y hemos descuidado el otro lado. Así es. Un señor supremo del universo de este nivel definitivamente conocería todos los caminos de los dos sistemas. Incluso podría ser como René Mansky, con civilizaciones extraordinarias y civilizaciones tecnológicas bajo su mando.
De hecho, somos el centro del universo. Estos campesinos todavía están luchando por sus vidas e investigando durante decenas de miles de años, pero aún no han descubierto un secreto tan incomparable. En un instante, una sensación de superioridad brotó locamente. ¿Qué fue legado y fundación? Este fue el legado y la fundación. Ya conocemos el camino revolucionario en el aspecto tecnológico, pero simplemente no lo utilizamos. De hecho, ni siquiera podemos molestarnos con ellos. Estos campesinos han estado investigando durante decenas de miles de años, pero no saben que están atrapados en ello. El nivel tecnológico de su civilización se ha estancado. El monarca alquimista dijo: tos, tos, tos. Debes saber que aproveché la oportunidad para encontrar la puerta de la alquimia en la forma original que reviví en el patio del dios de la creación. Esta es una energía mágica del universo. ¿Soy el único? Definitivamente ese no fue el caso. Dado que tal material existía en el universo, debe haber habido una civilización aún más antigua y poderosa que descubrió que esta civilización era una civilización tecnológica. La poca energía que se extraía de la vida tenía un poder aterrador. Anuncios de Put Future. Era la energía original más pura de una forma de vida no elemental. Incluso una gota sobre una piedra quedaría sumergida, e incluso podría hacer que la piedra ganara inteligencia. Si se convierte en energía líquida, debería poder absorberla sin ningún obstáculo y fusionarla con mi cuerpo para convertirla en mi base de cultivo. De hecho, puedo mejorar mi reino sin cultivarme. Cuando Shuzi escuchó esto, se iluminó un poco. Entendió aproximadamente lo que significaba. XT. Pensó para sí mismo. Resulta que yo también estoy en el camino de la tecnología. Nunca me he cultivado. También absorbo energía con un clic, 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 puede aumentar directamente el cultivo. Ahora que lo pienso, es exactamente lo mismo. La calidad era como la energía de retroalimentación de la extinción de la raza de los insectos. Podría ser absorbido sin ningún obstáculo y podría aumentar directamente el cultivo. Esta debería ser la tecnología negra que dejaron los Zerg. Después de todo, la anterior reina Zerg también recorrió el camino de la tecnología. He estado comiendo los dividendos de la civilización que ella dejó sin saber nada. Shuzi miró el subcerebro Zerg y dijo con indiferencia: el conocimiento es de hecho el poder de todo. Estoy empezando a comprender el mecanismo de retroalimentación de energía del subcerebro Zerg. Sin embargo, estaba claro que los métodos de los Zergs eran mucho más avanzados. La integración de la calidad normalmente conduciría a un cultivo sin poder de combate. Después de todo, él no provenía de un cultivo amargo y Shuzi no tuvo tales efectos secundarios. Su fundación era muy sólida, y al mismo tiempo, tenía 3 grandes clones para ayudarlo a aprender y complementar sus conocimientos. La estabilidad de su base de cultivo no era inferior a la de Dicky y Medusa, quienes habían estado cultivando en reclusión de manera constante y minuciosa. En ese momento, todo Internet estaba hirviendo. El emperador alquimista continuó su análisis. Sí, es calidad. En ese momento, la civilización de nivel 9 debía haber tenido un cuartel general imperial central. Toda la civilización lo estaba custodiando, y dentro estaba la producción. Calidad. ¿Y cómo se produjo la calidad? Este proceso es muy complicado. He dicho antes que para que un alquimista extraiga una gota de sustancia, tiene que dedicar mucho esfuerzo y matar innumerables vidas nuevas. Después de todo, solo en el momento del nacimiento de una vida nacerá un rastro de ella. La pregunta era, ¿cómo lo producía la fábrica del imperio? Su tecnología debe avanzar hasta cierto punto. Déjame hacer una suposición. Su proceso es el siguiente. En primer lugar, encontrar una vida que pueda reproducirse muy rápidamente, posiblemente como pollos y patos, y llevar a cabo la cría en cadena. ¿Conoces la cadena de montaje de las granjas avícolas en Estados Unidos? Fue una especie de industrialización. La reproducción en cadena de montaje, la matanza a gran escala, la extracción y la reproducción solo produjeron una pequeña cantidad de calidad. En otras palabras, sus centros de fitness a gran escala están construidos sobre las vidas de innumerables vidas que han matado. El cuero cabelludo de todos se entumeció cuando escucharon eso. Todo el mundo sabía que el aspecto tecnológico era un gran consumidor de recursos. Minaron planetas y saquearon la galaxia, pero no esperaban que fuera consumida en una medida tan aterradora. De hecho, incluso en una civilización de nivel 9 tan desarrollada, la vida era un recurso enorme. 878 nivel 80 en un segundo. Tal como todos estaban discutiendo, el monarca de la alquimia guardó silencio por un momento, pero aún así reveló un secreto más impactante.
De hecho, no es necesariamente el caso de las gallinas y los patos. He descubierto un secreto. Cuanto mayor es el nivel de la nueva vida, más calidad se extrae, XT. No había flores en absoluto, por lo que la eficiencia era extremadamente baja y era un desperdicio de recursos, en otras palabras, bestias feroces como tigres e incluso primates, la forma de vida con inteligencia era la mejor opción. Entonces, ¿qué pensaron todos que elegirían? ¿Sacrificarían recursos y eficiencia y usarían flores y plantas, o elegirían bestias, o elegirían un ser inteligente? Todos quedaron impactados. Aunque no querían creerlo, un pensamiento todavía apareció en sus mentes. Los internautas sentados frente a sus computadoras sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo y comenzaron a discutir. Joder, ¿podría ser una raza de esclavos de otro planeta? Solo pensar en esta escena le puso los pelos de punta. Debe ser una escena inimaginable de una superfábrica. Era como una cadena de montaje de gallinas y patos. Criaturas inteligentes fueron encerradas en jaulas y avanzaron lentamente a través de las rejas de hierro. Y esta cadena de montaje estaba destinada a ser extremadamente larga. Incluso para la gente común, es posible que no puedan completarlo en toda su vida. Desarrollo, crecimiento, reproducción, embarazo, parto, esta cadena de montaje era simplemente una línea de vida. Estaban viviendo sus vidas planeadas allí arriba. Esta escena era como un oscuro cuento de hadas. Cuando una raza vive en una cadena de montaje toda su vida, Dios mío. Ahora que lo pienso, los humanos somos bastante adecuados. Nuestra tasa de fertilidad es bastante rápida y nos reproducimos locamente. Si una civilización espacial de tan alto nivel nos descubre, estaremos jodidos. Espera un minuto, nuestra Tierra actual podría haberse convertido ya en una fábrica de Dios. La tasa de población es bastante rápida y también estamos en la cadena de montaje de la vida, da miedo. Los superiores están pensando de manera demasiado oscura. Puede que no sea una forma de vida inteligente, ¿verdad? Era demasiado cruel que hubiera vida inteligente en una cadena de montaje. ¿Y si fueran vida inteligente sin inteligencia? Una cara sería .jpg. La discusión de todos fue muy caótica. Anteriormente, cuando observó el camino del sistema extraordinario, sintió que era exagerado y muy primitivo. Anuncios de Putfuture. Fotos más de 30 fallas divertidas en los autos que seguramente enojarán a los propietarios. Más de 30 fallas divertidas en los autos que seguramente enojarán a los propietarios. ¿Cuáles son los hechos? Casi todos ellos dependían de la destrucción de todos los seres vivos para obtener energía. Sentían que se trataba de una civilización bárbara y que una sociedad tecnológica sería definitivamente más elegante y humana. Definitivamente no harían cosas tan crueles. Mirándolo ahora, era bastante elegante. La fábrica de la cadena de montaje de animales domésticos agrícolas era como la cría de pollos y patos en la tierra, la cría, las vacunas y la producción de jaulas. Había una sensación tremendamente aterradora. Tos, tos, tos. Todos, por favor, dejen de discutir. Podemos tratar esto como una experiencia reveladora. Acabamos de ver un universo maravilloso. El emperador de la alquimia dio un paso adelante para detener este tema y dijo: son una civilización de nivel Dios, una civilización de dimensión superior. A sus ojos, somos tan bajos como las gallinas y los patos, o incluso las hormigas. ¿Hablarán de derechos humanos con las hormigas? Es normal que los pongan en la línea de montaje e incluso sirvan los platos. No es una criatura de la misma dimensión. Esta es la ley de la jungla del universo. El universo es una jungla primitiva aún más grande. Es selección natural y solo sobreviven los más aptos. ¿Puedes decir que un tigre que se come a un hombre es cruel? Volvamos al tema principal. Según mi especulación, el pilar mecánico Dios puede estar construyendo esta fábrica divina nuevamente y reviviendo la civilización antigua. Me pregunto si podrá descubrirlo. Creo que es inevitable que haya descubierto esta fábrica. El resto es solo cuestión de tiempo. Imaginemos un grupo de aspiradoras, sanitarios e incluso un arsenal. Es como ir al gimnasio. Cuando entrenamos nuestro cuerpo, lo máximo que podemos hacer es fortalecer nuestros músculos. Cuando entrenan sus cuerpos, han entrenado sus cuerpos al nivel de la vida. Todos se sintieron extremadamente aterrorizados. Ahora las civilizaciones nativas eran demasiado débiles. Durante decenas de miles de años, la civilización de nivel 9 no había podido restaurar a sus antiguos ancestros. Ahora, era el turno de un nuevo pilar del dios de los zombies para tomar el control. Probablemente alcanzarían el nivel de una civilización tecnológica de nivel 9 y regresarían a la cima. Después de todo, este era el umbral del noveno rango.
La tecnología para convertirse en Dios. El nivel promedio de las personas en la civilización tecnológica era demasiado bajo, por lo que les era imposible controlar armas mágicas más aterradoras. Las hormigas no podían sostener una ametralladora Gatling, por lo que tenías que subir tu nivel a cierto nivel. En ese momento, no hablemos de la deidad promedio. Sin embargo, definitivamente habría científicos de nivel Dios que podrían tomar la pistola Gatling. Luchó contra un nivel 9. El emperador de la alquimia pensó, sin embargo, que es realmente aterrador. No esperaba que Hermes, el dios más antiguo de la sabiduría, nos diera tanta inspiración. Es simplemente desinteresado. La multitud inmediatamente se volvió solemne. Parecían ver al antiguo dios de la sabiduría, que había traído sabiduría y civilización a los mortales de la tierra. Había luchado toda su vida para proteger la civilización. Incluso si hubiera caído y estuviera al final de su vida, una brizna de su alma había venido al mundo en busca de prosperidad y le había dado a la gente toda la sabiduría de la civilización antigua. ¿Sí? Debemos ser sinceramente respetuosos. Mercurio, el triple grande, nos ha enseñado los caminos de dos civilizaciones. Anuncios de Put Future. ¿Sí? Incluso dejó atrás la sustancia original de la puerta de la alquimia, un camino del noveno paso del lado tecnológico. No lo notamos en absoluto. Estamos realmente decepcionantes. Lamento no poder comprender el profundo significado de esta antigua existencia. Todos se sintieron un poco culpables. Las palabras de Hermes eran muy significativas y estaban justo frente a ellos, pero no podían entenderlas. Entonces, jefe, dijo alguien de repente, serás el primero en construir una fábrica y todos estarán en condiciones de convertirse en Dios. De hecho, el emperador de la alquimia se había convertido en la forma original, y su propia raza era la fábrica más adecuada y eficiente de pollos y patos. Mientras se les diera comida, podían saltarse el proceso de reproducción de criaturas y producir directamente la sustancia original sin que ningún intermediario obtuviera ganancias. Se podría decir que si se producía adecuadamente, solo necesitaba una quinta parte de los recursos normales para tener la misma cantidad de sustancia original. Sin embargo, para él, esto todavía era una enorme cantidad de recursos. ¿Qué tan aterradora era la civilización de nivel 9? Incluso en todo el universo, eran una civilización avanzada excepcional. Su fábrica central de Dios debe haber sido un taller del tamaño de un planeta, y la línea de montaje podría haber dado la vuelta al planeta más de una docena de veces para producir una sustancia original tan enorme. Este es un proyecto enorme, dijo el monarca alquimista. Necesitaremos utilizar el poder de toda la civilización para proporcionar la fuente de sustancia que toda la civilización necesita. Aunque no puedo difundirlo, aún puedo ayudar a algunas personas a convertirse en dioses y superar su cultivo. Ahora, después de sentar las bases durante tanto tiempo, dejaré una cosa clara. Cuando todos escucharon esto, sus expresiones se volvieron extremadamente serias. ¿Todo lo que tenía delante era solo un presagio? Al principio, pensaron que la introducción de la era de la alquimia, que era similar a la civilización tecnológica, era solo un presagio. Habían introducido la puerta de la alquimia, así como el umbral de avance de toda la tecnología de nivel 9. ¿Quién diría que la grandeza de Hermes era solo un presagio? La expresión de todos se volvió seria al instante. El monarca de la alquimia dijo, ahora, me gustaría dejar en claro que planeo construir una mini fábrica que me pertenece. Se llama muro de pago para subir de nivel. Las tarifas se dividirán según el nivel del área por cada 10 niveles. No necesitaba cultivarse. No necesitaba trabajar como loco. No necesitaba trabajar duro. Siempre que gastes dinero, sí, siempre que recargues dinero, puedes comprarme un nivel directamente y hacerte más fuerte. Cacha cacha cacha, ¿te imaginas que soy capaz de subir de nivel hasta 80 en un segundo? ¿Qué estás esperando todavía? Ven y participa. Los pobres dependen del cultivo mientras que los ricos dependen de la tecnología. Vale la pena probar el camino del cultivo de la tecnología. ... Todos quedaron atónitos. Así que esto es lo que eres, Gran Tam.